En la actualidad hay personas que piensan que las enseñanzas de Pablo contradicen a Jesús, ya que Pablo basaba más su enseñanza en la gracia y en la salvación solo mediante la fe, y que Jesús enfatizaba el arrepentimiento y la venida del reino de Dios. Asimismo, algunos estudiosos buscan entre líneas del texto bíblico a lo que ellos llaman contradicciones en lo que predicaba el uno y el otro. Hola y bienvenidos a otro episodio de El Pisein Podcast para la gloria de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo un fragmento del análisis que hace el erudito Nicholas Thomas Wright, conocido como M.T. Wright, en su libro El verdadero pensamiento de Pablo. Un libro muy interesante que explora las enseñanzas y el pensamiento del apóstol Pablo y muestra cómo Jesús y Pablo compartían el mensaje central del Evangelio. Quiero tratarlo en este podcast debido a que muchos quieren desacreditar parte del Nuevo Testamento porque ven contradicciones entre Pablo y Jesús al momento de predicar, pero no necesariamente es así, y veremos cómo se puede tener otra perspectiva de este tema. Si Pablo no hubiera hecho más que copiar línea por línea las enseñanzas de Jesús, si hubiera repetido las parábolas, si hubiera intentado hacer de nuevo lo que Jesús hizo al anunciar e inaugurar el reino, no habría estado representando a Jesús como es propio de un seguidor leal. De hecho, le habría estado negando. Alguien que copie exactamente lo que un aspirante a Mesías hace está intentando ser él mismo un Mesías, lo que supone la negación del Mesías anterior. Cuando vemos la secuencia entera dentro del contexto de la escatología judía, estamos forzados a darnos cuenta de que para Pablo ser un siervo leal de Jesucristo, como él se llama a sí mismo, no lleva a que el discípulo repita el anuncio único del reino a sus compatriotas judíos. No estamos buscando un paralelismo entre dos mensajes abstractos, sino la continuidad correspondiente entre dos personas que vivieron de manera consciente en dos momentos diferentes del calendario escatológico. Jesús creía que su vocación era llevar a la historia de Israel a su clímax. Pablo creía que Jesús había alcanzado dicho objetivo. Pablo creía, como consecuencia de la creencia anterior, como parte de su propia vocación especial, que ahora él estaba llamado a anunciar al mundo que la historia de Israel había llegado a su clímax de aquella manera. Así, cuando Pablo anunciaba el Evangelio al mundo gentil, daba por supuesto de forma deliberada y consciente el triunfo de Jesús. Estaba construyendo sobre el fundamento y no poniendo otro fundamento, como dice 1 Corintios 3:11. No estaba fundando otra religión, no estaba inventando un nuevo sistema ético, tampoco estaba perpetrando un sistema temporal de salvación, una nueva religión mistérica divorciada del Jesús de Nazaret real y humano. Estaba llamando al mundo a que fuera leal a su Señor legítimo, el Mesías judío ahora exaltado tal como tenía que ocurrir. Una nueva religión mistérica centrada en un Señor místico no habría sido una amenaza para el mundo grecorromano, pero otro rey, el Jesús humano, cuyas pretensiones chocaban directamente con las del César, sí que suponía un peligro. Esto nos recuerda que la proclamación no era ni para Jesús ni para Pablo solo un asunto de religión. El compartimento en el que la posilustración había encasillado a la religión, ya fuera creado por los que decían que la religión era irrelevante para la vida real o por los que querían protegerla de los estragos de la misma, no tiene nada que ver con la cosmovisión de un judío del siglo I que creía que el Dios de Israel, el Creador, que hacía uso de su poder y reinaba. Jesús no estaba anunciando una nueva religión, Pablo tampoco, ni el judaísmo, el cual, según Jesús y Pablo, tampoco era solamente una cuestión de religión.
Es obvio y está bien claro que la proclamación de Jesús y el anuncio del Evangelio de Pablo estaba dirigida a los seres humanos con un reto y un llamado, una advertencia y una invitación que alcanzaba las profundidades de la experiencia humana, la parte más oculta del corazón, despertando lo que otros mensajes no podían alcanzar. Lo consiguieron, no porque predicaban una religión divorciada del resto de la vida, sino porque Israel, el mensaje de Jesús, la predicación de Pablo, decían que se debía enseñar, invitar, llamar y permitir a la raza humana descubrir la verdadera forma de vivir, la forma de reflejar la imagen de Dios en todos los aspectos de la vida y con todos los tejidos de nuestro ser. Si a eso se le quiere llamar religión, muy bien, pero Jesús y Pablo lo llamaron vida, vivir como seres humanos, ser los hijos de Dios. Dicho todo esto, debería ser fácil analizar las acciones y el mensaje de Jesús y la agenda de las epístolas de Pablo y establecer lo que tienen en común, no haciendo una correspondencia exacta, sino encontrando la coherencia, una correlación apropiada, una integración que dé cabida a las perspectivas radicalmente diferentes que ambos aportan. Jesús estaba llevando la historia de Israel a su clímax. Pablo estaba viviendo a la luz de ese clímax. Jesús se concentró en la tarea clave. Pablo celebró el triunfo de esa tarea y descubrió los frutos de ese triunfo de muchas maneras y en muchos contextos. Jesús creía que le había tocado la arriesgada labor de actuar y hablar de manera que se entendiese que Él era la encarnación del juicio y la salvación de Yahvé mismo. Pablo decía que Jesús era la encarnación del Dios único del monoteísmo judío. Sin duda alguna existen decenas de detalles que podríamos analizar de forma cuidadosa si quisiéramos tratar todos los particulares de la relación entre Jesús y Pablo. A pesar de la impresión popular en las epístolas de Pablo hay mucho eco de las enseñanzas de Jesús, aunque de nuevo Pablo no se limita meramente a repetir la tradición, sino a reinterpretar fielmente el rico material que le ha llegado, usándolo de una manera fresca para adaptarlo a su diferente contexto. Lo importante, más que poner a Jesús y a Pablo uno a cada lado de una balanza teológica, conseguir que esté en equilibrio es llegar a entender la verdad que ambos entendieron, que en sus tiempos y a través de ellos, uno como rey y el otro como heraldo, el Dios vivo y verdadero había actuado de forma climática y definitiva para liberar a Israel y al mundo y para establecer su reino de amor, reino a través del cual el mundo saldría del largo invierno del pecado y de la muerte y al fin saborearía los frutos de la era por venir. Pablo creía que estaba viviendo en los primeros días de la primavera. El hielo y la nieve aún se estaban derritiendo. Si miramos el mundo casi 2000 años después, podríamos decir que, como mucho, estamos en marzo. Tomando los parámetros del hemisferio norte, en algún lugar se ve brillar el sol y en otros los brotes y las flores demuestran que el invierno ha acabado, pero hay lugares en los que aún está todo helado y otros en los que brotaron algunas flores, pero la nieve las cubrió por completo. Parece que esta era por venir no se conforma a un calendario como el de las estaciones naturales. Después de todo, la creación será liberada de su calendario de vida y de muerte y de su esclavitud a la corrupción. Pero tal y como dice Pablo en el mismo pasaje donde recoge esta esperanza que acabo de mencionar, eso ocurrirá por medio del testimonio, la santidad, el sufrimiento, la oración
y finalmente la resurrección de aquellos en cuyos corazones Dios ya ha puesto las primicias del Espíritu, como dice Romanos 8 del 18 al 27. Así que, como dice en otro gran pasaje de esperanza, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, como dice 1 Corintios 15:58. Estas son la actitud y la actividad adecuada de los que, ya sea en medio de llanto o de gozo, viven en el periodo entre el triunfo del Calvario y la resurrección, y el día en el que el Señor será todo en todos. Por último, tengamos en cuenta que la parte académica y estudio a profundidad de la Biblia es necesario e importante para llevar a cabo análisis como el que acabamos de tratar, realizado por M.T. Wright, pero no descuidemos nuestra relación con Cristo por medio de la oración y la meditación en su palabra, siempre viviendo en arrepentimiento y buscando parecernos más a Cristo día a día, porque cuando nos desenfocamos en la relación con Él, es cuando puede venir la altivez y pensar que sabemos mucho, que somos intelectuales con amplio conocimiento, y comienza a disminuir la fe, el arrepentimiento y el amor. Constantemente vemos este tipo de casos donde personas tienen un vasto conocimiento intelectual, brindan hipótesis, refutaciones y argumentos muy elaborados, pero espiritualmente están muertos hace ya mucho tiempo, y todo esto por el descuido en la relación con Dios. Podemos adquirir conocimiento, pero sin desenfocarnos. Pongamos siempre nuestra mirada en Jesús, quien es el camino al Padre. Gracias por escuchar hasta el final. Síguenos en redes sociales como Elpishane Podcast y el sitio web www.elpishane.blogspot.com.